Gracias, Padre, porque tú nos permites este tiempo levantar nuestras manos y poder darte toda la gloria y toda la honra, Señor. Tú te mereces mucho más, Señor. Gracias, Dios. Te damos toda la gloria, Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Al recorrer
cariño. Gracias, Dios. Vamos a escuchar solo al pueblo, mi corazón. Pueblo, cántale. Cántale, pueblo, con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Vamos todos. Vamos todos, levanta tu voz. Cuán grande es Jesús. Esta alabanza es para ti. Cuán grande es mi corazón. Entonces no hay nadie como tú, Jehová. Puede batir sus manos y decirle al Señor: gracias, Dios. No vivimos por las circunstancias, vivimos por un Cristo vivo, un Cristo que te ama, un Cristo que te está llamando este día. Y el Espíritu Santo te quiere llenar a ti. El Espíritu de Dios está en tu corazón. Alábale al Rey de Reyes. Dile: te alabaré con todo mi corazón. Exaltaré tu santo nombre. Aleluya. Aleluya, Dios. Jehová, con todo mi corazón, y contaré tus maravillas. Cantaremos sus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, y cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Vamos, díselo. Alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, Y contaré contaré tus maravillas.
abrazarse. Abrácese usted. Amado, dígale, eres mi amado. Nunca me has abandonado. Nunca me dejaste en mis momentos de soledad y de tristeza. Nunca me abandonarás. Nunca me abandonarás. Y te doy gracias, Dios. Gracias, Dios. Dígale cuánto lo ama. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos, Padre. Te necesita mi alma. Mi vida te necesita. Mi vida te necesita, Dios. Mi alma te necesita, Padre. Mi estilo de vida te necesita. Mi amor, Mi alma eres clama amado, por ti. Dios. Mi alma clama por Oh, ti. Dios. Oh, Rabraya soy. Oh, Rabraya soy. Ay, gracias, Señor. Buenas noches, mis hermanos. Nuevamente, con el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y estamos con el estudio de Hechos, y nos vamos a Hechos, capítulo 2, del versículo 14 al 42. Si bien este tiempo hemos ido leyendo Hechos, compartimos nuevamente que Hechos se está escribiendo aún en nuestro tiempo. Y tal vez Hechos se está escribiendo contigo, conmigo, durante este tiempo. Pero eso solamente lo sabe el Señor. Así es que para comenzar yo quisiera que podamos entregarle este tiempo a Dios con una oración. Ahí donde estás te pido que puedas orar y decirle al Señor: Padre amado, en el nombre de Jesús te entregamos esta noche. Gracias, Padre, por este tiempo que nos regalas. Gracias por este miércoles, Señor, que nos estás regalando. Bendito Dios, gracias, Padre, porque tu palabra penetra, Señor, hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas, Señor. Hoy día nos ponemos y nos disponemos delante de ti, Padre, en nuestra mente, alma, vida y corazón, Señor, para poder entender a través de nuestro espíritu, Señor, lo que tu Espíritu Santo ha escrito a través de los apóstoles, Señor, en este libro. Gracias, Padre, porque nos das ese tiempo, Señor. En el nombre de Jesús te entregamos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mis hermanos. Bueno, vamos a leer la traducción lenguaje actual en Hechos 2, 14 a 42. Y dice la palabra: pero los apóstoles se pusieron de pie y con fuerte voz Pedro dijo: Israelitas, habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que prometió cuando, por medio del profeta Joel, dijo: en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu, hombres y mujeres hablarán de parte mía. Los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. También en esos tiempos les daré de mi espíritu a los esclavos y a las esclavas. En otra versión dice a los siervos y a las siervas, para que hablen en mi nombre. Daré muestras de mi poder en el cielo y en la tierra. Habrá sangre, fuego y humo. El sol dejará de alumbrar y la luna se pondrá roja como si estuviese bañada en sangre. Esto pasará antes de que llegue el maravilloso día en que juzgue a este mundo. Pero yo salvaré a todos los que me reconozcan como mi Dios. Pedro decía: escúchenme bien, porque voy a hablarles de Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos que Dios lo envió. También sabemos que Dios le dio grandes poderes porque lo vimos hacer grandes maravillas. Grandes maravillas y señales. Desde el principio, Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que le mataran. Pero Dios hizo que Jesús resucitara.
y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Hace mucho tiempo el rey David, ¿no?, dijo lo siguiente acerca de Jesús: yo siempre te tengo presente, si tú estás a mi lado, nada me hará caer. En estos versículos, mis hermanos, Pedro hablaba sobre lo que Jesús había hecho con ellos. Pensaban que ellos estaban borrachos, la gente pensaba que ellos estaban borrachos a las 9 de la mañana. Pero no era así. Pedro empezó a predicar lleno de la presencia del Espíritu Santo y pues comenzó a leer parte de lo que decía el profeta Joel y también parte de lo que decía aquí, como dice David, ¿no?, de lo que decía David acerca de lo que Jesús iba a hacer en este tiempo. Y pues ellos hablaban sobre la palabra en ese lugar. Había un poder de parte de ellos en la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, como David era profeta, Dios le prometió que era familiar suyo, sería el rey de Israel, un familiar suyo. David sabía que Dios cumpliría su promesa, por eso dijo que el Mesías no moriría por siempre, sino que resucitaría. Ya desde el Antiguo Testamento se sabía que Jesús iba a resucitar de entre los muertos. Entonces había una promesa de que iba a enviar a su Hijo, ¿no? Dios le dijo a Jesús el Espíritu, Dios le dio a Jesús el Espíritu Santo. Y ahora Jesús nos ha dado ese mismo Espíritu como lo había prometido, y a esto es que ustedes están viendo y oyendo. Eso decía Pedro cuando escribe esta parte. Pedro decía también: no, israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas, decía, que a este mundo Jesús, ¿no?, que a este mismo Jesús, a quien ustedes mataron en la cruz, Dios le ha dado poder y autoridad sobre la humanidad, ¿no? Todos los que le escuchaban a Pedro se entristecieron y se compungieron de corazón, dice, realmente se entristecieron, se preocuparon en su corazón. Entonces le preguntaron, todos los que estaban escuchando así con el corazón triste y compungido, le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: amigos israelitas, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Y Pedro les contesta diciéndoles en el 38, dice: pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios les perdonará y les dará el Espíritu Santo, ¿no? Y eso es lo que ocurre en nuestro tiempo. Cuando nosotros agarramos y realmente nos convertimos al Señor, creemos en su palabra, creemos en lo que Dios ha hecho, creemos en la cruz, creemos en que Jesús fue entregado como su Hijo único de Dios, fue entregado precisamente para morir en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, y aún eso después volvió donde los discípulos y pues les dijo que vuelvan a Jerusalén, que no se moviesen de ahí y que estén todos juntos orando, que cualquier momento iba a llegar el Espíritu Santo. Se cumplió la promesa. Después de cumplirse la promesa y aparecer Jesús durante 40 días en la tierra después de haber resucitado, pues Él enseñó a ellos que tenían que esperar y que tenía que esperar y que tenía que haber una promesa, que era precisamente la promesa del Espíritu Santo. Esa que iba a bajar sobre toda la humanidad y sobre todo aquel que creyese en el Señor, y pues el Espíritu Santo iba a comenzar a obrar en nuestros tiempos. Pedro siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo. Les dijo: sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Ese día dice que se convirtieron más de 3,000 personas, creyeron, dice, en el mensaje de Pedro. Es como en estos tiempos. Si evidentemente nosotros a veces podemos predicar el Evangelio, ahora hay mucha gente ciega, hay mucha gente sorda, hay mucha gente que no está entendida en la palabra. Y pues rechazan a veces el valor tan grande que Dios hizo y que nos entregó. Rechazan aún esa promesa que Dios nos hizo para enviarnos el Espíritu Santo y que estemos este tiempo llenos de esa presencia para poder hablar, para poder predicar de su palabra. Y la forma en la cual Pedro predicó, pues precisamente fue
nombrando a Joel, nombrando a David y en lo que ellos hicieron, lo que estaba escrito en la palabra en el Antiguo Testamento, lo que habló Joel y lo que iba a suceder en los últimos tiempos y lo que habló David cuando Jesús iba a resucitar de entre los muertos. Entonces, ellos comenzaron a hablar y, como les decía, más de 3,000 personas se convirtieron. La llegada del Espíritu Santo, ¿no?, es con poder. ¿Para qué? ¿Para qué, mis hermanos? Es que había una multitud ya congregada, dispuesta a oír, dispuesta a escuchar, dispuesta a sentir el poder de la palabra en ese tiempo. Estaban como que con el corazón listo y dispuesto a aprender más, a saber más qué es lo que había sucedido con Jesús, cómo había muerto Jesús, cómo había resucitado Jesús de entre los muertos y cómo aún se hacía señales, iba a haber señales en el cielo, iba a haber señales aún con la luna roja como si fuese ensangrentada. Iban a haber milagros, curaciones, ¿no? Y pues la presencia del Señor se iba a poner delante de ellos. Y iba a haber también castigos y juicios. Entonces, y todo eso lo vamos a vivir, mis hermanos, en este tiempo. Estamos viviendo en este tiempo. Estamos viviendo tiempos de milagros, tiempos de curaciones, tiempos de la presencia del Señor. Pero hay mucha gente que está tan ciega que seguramente en su tiempo, pues si no creen en el Señor o han escuchado y no lo aceptan, pues va a haber también un castigo y un juicio. Pero no somos nosotros de ese grupo, somos del grupo de los cuales vemos los milagros, creemos en las curaciones que existe y podemos sentir la presencia del Señor. Y pues Pedro decía, ¿no?, que todo esto es con la palabra con la que Pedro predicaba. Predicaba con la palabra, no predicaba en sus propias palabras, sino con la misma palabra, así como decía Joel en ese tiempo, ¿no? Decía que en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu, hombres y mujeres hablarán de parte mía, dice. Los jóvenes, ¿qué harán? Los jóvenes dice que hablarán visiones, dice que los ancianos soñarán, ¿no? Y también en esos tiempos dice, les daré de mi espíritu a los esclavos y a las esclavas, o los siervos a las siervas, para que hablen en mi nombre, dice. Daré muestras de mi poder en el cielo y en la tierra, dice. Y eso es lo que predicaba. Cuando predicaba eso, Pedro predicaba sobre la palabra, hablaba sobre la palabra, hablaba lo que Joel dijo en ese tiempo. Y también habló sobre David. Y de la misma forma nosotros en estos tiempos pues tenemos que hablar también de la palabra. El poder de la palabra es predicarla en realidad. La palabra de Dios estaba en el corazón y la mente de Pedro en ese tiempo, y lo mismo en nuestro tiempo nosotros tenemos que estar llenos de la palabra para poder hablar y predicar. El poder de la palabra está en nuestros labios, está en nuestro conocimiento, está en nuestra mente, y de esa manera nosotros también tenemos que decir a los demás, porque así como estaba en el corazón de Pedro y en la mente de Pedro, así también está en nuestra mente y en nuestro corazón para poder predicar a las personas. En Efesios 6:17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, nosotros que estemos listos y preparados con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para poder predicar. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra, dice, hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne, dice, los pensamientos e intenciones del corazón. Y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo, poder predicar de la palabra, decir de lo que es capaz la palabra y decir de lo que es capaz la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. En este tiempo vivimos momentos en los cuales se predica la palabra, pero hay gente que no la escucha. Pero eso no nos tiene que importar, mis hermanos. Lo que tiene que importar es que nosotros prediquemos de la palabra, anunciemos la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice en Romanos, será salvo. Si nosotros invocamos el nombre del Señor, vamos a ser salvos. Y lo que queremos es que también otros, al escuchar la palabra de Dios a través de nuestros labios, también sean salvos, también lleguen a tener esa salvación en sus vidas. Mis hermanos, el mayor milagro de nuestra existencia es la salvación.
es el perdón de nuestros pecados, es el arrepentimiento que nosotros debemos tener. Y nosotros deberíamos de buscar eso, así como en ese tiempo 3,000 personas se convirtieron solo porque Pedro predicaba. Y pues a través de lo que decía Joel, a través de lo que decía David, 3,000 personas se convirtieron. Sé que a este tiempo tal vez no vamos a lograr convertir 3,000 personas aún en nuestra vida, pero podemos hacer el intento, mis hermanos. Es tiempo de comenzar, es tiempo de hablar de la palabra, es tiempo de que otras personas lleguen a tener esa salvación, es tiempo de que ese perdón de los pecados llegue al corazón de mucha gente que necesita de ese perdón. Es tiempo de que muchas personas puedan llegar al verdadero arrepentimiento de sus vidas y de sus pecados para que puedan convertirse. Por eso Pedro les decía: arrepentíos y bautícense cada uno entre vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis, dice, el Espíritu Santo. Y así como él predicaba de esa forma, dice que en ese tiempo al recibir la palabra se convirtieron 3,000 personas. Ahora, ¿cómo lo hizo Pedro? ¿Cómo hicieron los apóstoles para predicar la palabra? Y hemos leído en la primera parte de Hechos 2:14, dice, pero los apóstoles se pusieron de pie. ¿Qué hicieron? Se pusieron de pie, ¿no? Y dice que con fuerte voz Pedro les dijo: israelitas, habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Y pues, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hizo Pedro? Precisamente se puso de pie. Alzó la voz, no es gritar, no es reñir, no es decirles cosas terribles ahí como que van a perder la salvación, sino él comenzó a hablar directamente y personalmente y con autoridad, pero de pie y con voz firme, mis hermanos. Y esa es la forma de predicar nuestra palabra, es la forma de predicar la palabra de Dios, es con voz fuerte, seguros de lo que nosotros vivimos en la palabra, de lo que nosotros compartimos de la palabra. Y no es tenerle miedo. Escuchaba en una reunión, por ejemplo, que tuvimos, y algunos jóvenes compartían una reunión de jóvenes y decían que a veces nosotros nos dejamos llevar por el mundo y a veces nos dejamos llevar por la música y por los últimos tiempos, ¿no? Escuchaba también de otros que decían a veces las músicas que nosotros escuchamos en este tiempo nos arrastran hacia cosas que no debemos hacer y de repente pues nos dedicamos a eso más que dedicarnos a leer la palabra. Y creo que es importante para nosotros, porque ¿cómo opera la predicación? ¿Cómo opera la palabra? La palabra no es mera enseñanza, no es solamente a veces enseñar. No es tampoco explicar. No es tampoco para defenderse. No es para agarrar y pelear o discutir la palabra, sino así como lo que ocurrió con Pedro cuando comenzó a predicar de la palabra. Dice que lo que tenemos que lograr es que se compunja el corazón de los demás, que realmente sientan un corazón entristecido y digan: sí, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Realmente tengo que confiar en alguien poderoso, alguien que ha transformado la tierra, que lo ha hecho como dice en Génesis, en 7 días, bueno, en 6 días en realidad, y el 7º día descansó, pero esos días pueden ser un día como 1,000 días, 1,000 años, o 1,000 años como un día. Para Dios no hay, señores, no hay, mis hermanos, un punto en el cual se diga: sí, realmente lo hizo en 6 días o realmente lo hizo en 6,000 años, sino es cualquier momento, en cualquier lugar. Y eso es lo que pasa con él. Hizo las cosas tan perfectas, pero tan perfectas, que no existe explicación científica aún en nuestro tiempo de lo que haya sucedido cuando se hizo al hombre, o cuando ves una planta, o cuando ves una flor, o cuando ves el mismo funcionamiento de nuestro cuerpo humano. Es pero tan perfecto, mis hermanos, que eso es lo que tenemos que transmitir a los demás. O sea, sí, deberíamos enseñar, deberíamos explicar, pero no es para defendernos, no es para realmente meter la palabra en la cabeza de las personas que aprendan de memoria sin vivirla, sino más bien al contrario, sino tenemos que llegar a compungir el corazón de los demás, así como Pedro hizo en ese tiempo. Dice que todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados, se compungieron su corazón y preguntaron a Pedro entonces: hermanos israelitas, ¿qué haremos?
¿Qué debemos hacer? Y Pedro, saben que les contestó de la manera más sencilla. Dice, pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesús. Así Dios, dice, perdonará y les dará el Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que lograr. Que la gente realmente sienta en su corazón, se compunja su corazón, se entristezca su corazón, se preocupe su corazón. ¿Para qué? Para que puedan pedir perdón de las acciones que cometen, de lo que han cometido o aún de lo que van a cometer. Es tiempo presente, pasado y futuro, es todo el Señor, todo es Dios. Y de repente, cuando ocurre eso, dice que Él los perdonará y les enviará y les dará, dice, el Espíritu Santo. Y esa promesa es para todos nosotros y aún para nuestros hijos, dice. Y para todos los que en nuestro Dios quieran salvarse, ¿no? Y puedan creer y aún pueda salvarse a todo el mundo. Está escrito para eso. Precisamente Dios dice aquí, pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes. Escuchen el 39, dice en Hechos 2:39. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiera salvar en otras partes del mundo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Hay poder en la palabra de Dios. La palabra de Dios es predicada con poder. Y eso es lo que tienes que lograr en este tiempo. No tener el temor de poder enseñar, no tener el temor de poder explicar, no tener el temor de poder aún defenderte, pero no con esa defensa grosera o una defensa no poco amable ni sigilosa, sino más bien para llegar a compungir el corazón de los demás y pueda llegar el verdadero arrepentimiento, pueda llegar el verdadero perdón y puedan recibir la salvación cada uno de los oyentes, de los cuales tú puedas conversar y hablar. El 37 decía, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron, pero todos los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pues lo único que él les responde así de sencillo es pidan perdón a Dios. Pidan perdón. Hay mucha gente que ves aún en las calles y ahora este tiempo que ha crecido la delincuencia en el mundo y que aún la gente está como que renegando todo el tiempo. Parece que es personas que están tan cohibidas con su vida, que quieren explotar de alguna manera y pues se desfogan con lo primero que encuentran. Y pues eso es lo que está ocurriendo este tiempo y esa gente necesita de una palabra de amor, de una palabra de convicción, de una palabra, de la misma palabra para que puedan entrar en su corazón, ¿no? En su mente, oigan ellos también la voluntad de Dios en sus vidas, puedan escuchar la verdadera palabra en sus corazones. Y pues buscar en el oyente ese sincero ¿qué haremos? Eso es lo que tenemos que lograr. Como opera la predicación es precisamente buscar en el oyente el ¿qué haremos? Ese sincero ¿qué haremos? ¿Qué haremos, mis hermanos? Así le preguntaron antes de que los 3,000 se conviertan y les responda Pedro en la forma en la que les respondió, que puedan pedir perdón a Dios. Producir en todas esas personas en las cuales tú hables un verdadero arrepentimiento, ¿no? Para hacer que reciban las buenas nuevas, para que reciban la palabra de Dios en sus vidas. El poder de predicar, mis hermanos, a veces tiene un remedio instantáneo. Y pues no hay una directa invitación de recibir una experiencia de vida. No, tú tienes que vivir la palabra y es una forma de vivir, es una forma distinta de vida. No es la vida que uno lleva constantemente en este mundo, sino es una forma de vida distinta, la cual tenemos que practicarla cada día. Si tú la practicas, la vas a poder también enseñar a otros para que esos otros también puedan practicarla. No hay una explicación natural, en realidad en cualquier momento, lugar o por cualquier persona puede ser predicada la palabra de Dios. Son personas
en las cuales está la palabra en su corazón y de repente la hablan, la practican y de repente la hablan, ¿no? Y la estudian y de repente la hablan, y pues esas personas pueden ser cualquier persona, porque Dios puede utilizar a niños, a jóvenes, a ancianos, no importa la edad, pero Dios puede utilizar a un montón de personas en cualquier momento y en cualquier lugar. No hay un lugar, no tienes que estar en el púlpito directamente sí para poder predicar, o no tienes que estar en algún lugar especial para poder predicar. Es en cualquier momento y en cualquier lugar. Decíamos alguna vez, ¿no? Cuando te subes a un minibús y de repente pues estás conversando con el chofer, háblale también de la palabra. Sé que pueden hablar tal vez de otros temas o del comportamiento de otros o de la congestión que existe en ese momento, y de repente puedes aprovechar para poder hablar de la palabra y conoces a Dios. Alguna vez te lo han presentado y sabes lo que dice la Biblia, sabes lo que Jesús ha hecho, sabes por qué vino Jesús, era para salvarte a ti, no sé, estrategias que el Señor nos va a dar, pero a través de la palabra, lo que Dios hizo con nosotros. Al repetir partes de la palabra o las profecías que fueron dichas en el Antiguo Testamento, para que cuando llegue el momento venga Jesús y pueda ser entregado en la cruz del Calvario por el perdón de los pecados, y decirle a la persona que tú eres salvo, tú eres también, has sido un pecador así como yo, y de repente pues vino Jesús y Él perdonó nuestros pecados, Él se llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos, para que nosotros pues lleguemos a tener en nuestro corazón, para que se compunja nuestro corazón y lleguemos a un verdadero arrepentimiento y podamos creer en Él y llegar a ser salvos. Si bien hay palabras propias, deben ser también utilizadas a través de las Escrituras y la profecía, ¿no? Así como mencionaba Pedro a Joel y mencionaba también a David. Todo es la obra de Dios, ¿no? Como su Hijo y el Espíritu Santo. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu, dice, sobre toda carne. En los postreros días estamos viviendo esos postreros días, en los cuales el Espíritu Santo está siendo derramado sobre ti que tú me estás escuchando, sobre mi vida, sobre cada vida que nace, está derramándose el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo puede comenzar a obrar si leemos la palabra y escudriñamos la palabra y la aprendemos y la practicamos cada día. Y así, de esa forma, podemos de forma natural también el poder hablar a otros sobre lo que dice la palabra y el poder predicar la palabra con poder, porque la palabra tiene poder, mis hermanos. ¿Y todo para qué? Todo para llevarnos a Dios y llevar a otros al arrepentimiento, a compungir su corazón, a recibir la salvación, a recibir el amor, a recibir la misericordia, a entender el verdadero sacrificio de la cruz del Calvario. Y todo aquel que invocare mi nombre, dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice. Tenemos que lograr que otros invoquen el nombre del Señor en sus corazones y puedan llegar a comprender el verdadero arrepentimiento, puedan llegar a compungir su corazón, puedan llegar a recibir la salvación, a entender lo que es la salvación, puedan llegar a recibir el amor, puedan llegar a recibir la misericordia que cada día, dice su palabra, se renueva en nuestras vidas, perdonándonos, amándonos, diciéndonos que nos ama tanto, que se ha entregado a sí mismo por nosotros. Y eso es el verdadero valor. Y todo aquel, dice, que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo llevar el mensaje, mis hermanos? Y precisamente pues llevar el mensaje es invocar la palabra de Dios, invocar la presencia del Señor, invocar la presencia de Jesucristo, llenarnos de su presencia, ¿no? Llamar, acudir, descansar en el Señor, confiar en el nombre del Señor, en Cristo, en Yahvé, para lograr que otros se salven, sean liberados, sean sanados, sean desencadenados. Hay mucha gente encadenada a este tiempo, hay mucha gente que está atada por hombres fuertes, que esos hombres fuertes son precisamente la maldad de este mundo. A veces será pues por
por la prostitución o por problemas psicológicos o por problemas sociales o la preocupación o muchos otros problemas que hay en este tiempo, o el Twitter, no sé, o la pornografía. Tal vez estás atado a algo. Hay mucha gente que está atada a algo. Hay mucha gente que a veces deja de lado la presencia de Dios para precisamente seguir atado a lo que está viviendo en este tiempo, en el mundo. Pero de repente, pues si tú comienzas a hablar, hay gente que va a cambiar, que va a compungir su corazón, que va a recibir a Cristo en su corazón, va a saber lo que Jesús ha hecho para su vida, para que sea salvo, para que sea liberado, para que sea sanado de enfermedades, mis hermanos. Así dice que en ese tiempo, pues, después de que Pedro recibió al Espíritu Santo y los apóstoles, ellos comenzaron a predicar, aún en distintas lenguas, comenzaron a predicar de la palabra, y aún dice, con la sombra de Pedro se sanaban enfermos, ¿no? Y él comenzaba, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y cojos comenzaron a caminar al solamente hablarles a ellos, y de esa misma forma, ese mismo Espíritu que bajó sobre los apóstoles en Pentecostés, ese mismo Espíritu está con nosotros en este tiempo. Lo que nos falta a nosotros este tiempo, hermanos, y lo que le falta a la humanidad y lo que está tratando de cubrir el diablo de todas y muchas formas, es precisamente que la gente no entienda, que la gente no comprenda lo que Jesús ha preparado para nuestras vidas, que la gente no crea, aún a pesar de lo que se le hable, no crea. Yo me acuerdo en algún tiempo, hace muchos años atrás, cuando era un poco más joven, ¿no? Hablábamos y íbamos a las plazas a poder cantar, alabar, se llevaba instrumentos, se predicaba de la palabra y mucha gente se reunía alrededor para escucharla y para convertirse. Pero ahora vas a una plaza y estamos solos, no hay nadie a nuestro alrededor, todos ni siquiera se paran un momento a escuchar, a veces agarran y se pasan de lado y a veces hasta te insultan. Pero todo eso no es ningún problema, mi hermano, para no continuar. Tú tienes que continuar. Ese poder también lo tienes tú. También puedes ser el que cambie y el que dé el mensaje de la salvación. A pesar de todo lo que te digan, a pesar de todo lo que pase, ¿no? En este tiempo la predicación de hoy sigue siendo la principal arma fundamental de Dios. El predicar de la palabra sigue siendo lo principal. Sigue siendo el remedio del Espíritu Santo. La palabra de Dios sigue siendo el remedio para que otros cambien, para que otros diferencien la vida de este mundo con la vida real de Jesús, lo que realmente nosotros tenemos que vivir. Y ya les dije hace un momento, es una forma de vida, es la forma en la cual tú tienes que aceptar el poder vivir. Amén. Todo esto, mis hermanos, en nuestros días, y pues tú mismo en este tiempo puedes ser utilizado por el Señor para poder compartir de la palabra de Dios. Y es importante, dice, al ver los milagros, dice, y las maravillas que hacían los apóstoles en ese tiempo, dice que la gente se quedaba asombrada, dice. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Dice que vendían algunos sus propiedades y compartían el dinero entre todos. Y dice que cada uno les daba según lo que necesitaba. Además, dice, todos los días iban al templo, celebraban la cena del Señor, compartían la comida con cariño y alegría. Pues en este tiempo a veces no vivimos así porque tenemos que trabajar, tenemos que ganarnos un salario, tenemos que vivir en esta vida ajetreada, tenemos que salir al trabajo a veces en la mañana temprano y volver en la tarde, en la noche. Estás todo el día perdido de tu casa y a veces no tenemos ese tiempo de poder reunirnos, ¿no? Y solamente quedamos y esperamos el domingo para podernos reunir, o tal vez un sábado, o tal vez en media semana ir a una célula. Pero dice que en ese tiempo todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor, y dice que compartían comida con cariño y alegría entre todos. Juntos dice que alababan a Dios y todos en la ciudad dice que los querían.
Ahora en este tiempo nadie quiere a un cristiano, se dan cuenta. A veces hay gente que te está insultando, que te está diciendo una y otra cosa y no creen lo que realmente estás diciendo. Tal vez nos falta fe a nosotros, tal vez nos falta sentir ese poder de la palabra, pero también puede ser de que del diablo ha irrumpido tanto con mensajes a través de internet, a través de muchos medios, para poder confundir el pensamiento de las personas. Pero nosotros pedimos todos los días, decir: Señor, en el nombre de Jesús, confunde más bien el pensamiento del enemigo, para que personas a las cuales les voy a hablar hoy día crean en tu palabra y no estén, Señor, estén con una mente lúcida para poder recibir, tengan preparado su corazón para poder recibir la palabra de Dios y puedan aceptar lo que Jesús ha hecho. Y pues puedas tú confundir más bien el pensamiento del enemigo para que no interfiera en lo que voy a hacer, y salir de esa forma todos los días de tu casa para poder compartir de la palabra de Dios. Dice que juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Dice que cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran, dice. Cada día, dice que cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. Y de ese modo dice que el grupo y sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande y más grande y más grande hasta nuestros tiempos. Nosotros somos producto de eso también. Tú, si has conocido a Dios, pues en este tiempo o hace muchos años atrás ya te has convertido, pues es precisamente porque ellos comenzaron de esta forma, agarraron y empezaron a predicar y muchos escuchaban de la palabra y el poder de la palabra, recibieron a Cristo en su corazón, abrieron las puertas de su corazón para que Él pueda vivir en Él y transformaron su vida, transformaron sus pensamientos para que puedan cambiar, y a través de ellos también predicaban a otros y a otros y a otros, y de esa manera llega a nuestro tiempo. Hay muchos que se han convertido en el mundo y seguimos trabajando a través de los medios sociales. Nosotros también bombardeamos, así como el mundo, el diablo agarra al mundo y empieza a bombardear noticias diferentes de aflicción, de guerras y de todo lo que ocurre en todas partes, y la maldad y lo que ocurre, aún las noticias. Tú prendes la televisión y quieres ver noticias y de repente solamente ves maldad y todo lo que ocurre. Pero también hay otros canales en los cuales tú puedes elegir este tiempo, el que se está trabajando a través de hermanos y de gente que cree en Cristo, que está yendo con el mensaje del Señor, que hay algunos que escuchan ese mensaje y están siendo transformados y cambiados. También estamos bombardeando nosotros por ese medio para que puedan ver a través de este mensaje también que tú estás escuchando. Si es la primera vez que estás escuchando, es tiempo de cambiar, es tiempo de dar la vuelta. Tu vida, si tu vida ha sido bien difícil hasta el momento, ha sido una vida en la cual has estado sufriendo, has estado viviendo de una manera no adecuada, no según la palabra de Dios, y pues si abres tu corazón y permites que Dios pueda entrar en tu corazón y vivir, y seas gobernado a través de su palabra, a través de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, con su Hijo Jesucristo, y puedas aceptar eso, yo sé que tu vida va a ser cambiada. Vas a seguir teniendo pruebas, vas a seguir teniendo aflicciones, pero esas aflicciones las vas a ver de diferente manera, porque es una forma de vida distinta en la cual tú vas a empezar a vivir. Por eso se dice a veces, tenemos que nacer de nuevo, y nacer de nuevo no es pues entrar al vientre de la madre y nacer de nuevo, sino es nacer de nuevo el hecho de escuchar la palabra y poder compartir esa palabra en nuestra vida y vivir eso en nuestros corazones cada día. Amén. Mis hermanos, es tiempo de cambiar, es tiempo de que nosotros podamos levantarnos ya y no estemos en un lugar de confort, en un lugar de comodidad, sino de que podamos poder seguir compartiendo de la palabra, de que la palabra, como tiene el poder de la palabra, pueda pues penetrar a través de tus labios, ¿no? Que el Señor ponga en tus labios ese carbón encendido, que pueda hablar y predicar con fuego, ¿no? Y la presencia de Dios, y pueda gente escuchar para que pueda ser transformada y cambiada, para que pueda encontrar una forma de vida distinta. Ese es el tiempo, mis hermanos.
Muchas gracias. Espero que este tiempo nos ayude a todos para poder ser transformados nosotros también y podamos continuar. Y si tú eres la primera vez que estás escuchando, yo te invito a que puedas recibir a Cristo en tu corazón. Con una oración sencilla, decirle: Señor, sí, me arrepiento de mis pecados. Ahí donde estás, si es la primera vez que escuchas, dile: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Sé que soy un pecador, Señor, reconozco que he pecado y que aún sigo pecando. Señor, y ahora te acepto como mi Señor y Salvador personal. Abro las puertas de mi corazón para que tú gobiernes mi vida este tiempo y pues pueda ser transformado. Y de esa forma, mi hermano, así de sencillo es recibir a Cristo en el corazón. Es solamente aceptar que Él pueda gobernar tu vida. Y también pues hay directrices para poder cambiar, y la única forma pues es leer la palabra, o puedas asistir a un lugar donde puedan leer la palabra y puedas aprender, o puedas congregarte en alguna iglesia para que puedas tú aprender aún más de la palabra y poder vivir durante la semana esa palabra. No es nada más escucharla y olvidarse, sino es vivirla. No, sí he escuchado que es así, pues de esa forma quiero hacerlo esta semana, y puedas comenzar a hacerlo en la semana y puedas ir compartiendo. Nosotros tenemos células, por ejemplo, que son grupos de hermanos en casas en distintos días de la semana, dependiendo de las zonas también, y tú puedes asistir a esas zonas, y pues que va a salir ahí en el pie de la pantalla, y asistir a esas células, asistir a esos lugares donde puedas aprender un poco más de la palabra y puedas nutrirte y alimentarte un poco más y aprender un poco más de lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Dios los bendiga abundantemente. Vamos a cerrar con una oración mencionándole al Señor y dándole gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque nos das el privilegio, Señor, aún a mí me das el privilegio de poder compartir, Padre, de poder hablar de ti, Señor, y de que muchas personas sean transformadas también a través de lo que se dice, bendito Dios, en estos medios. Padre amado, si hay gente que hoy, Señor, ha escuchado por primera vez, te pido, Padre, que esa persona pueda aceptar a Cristo en su corazón, Señor, pueda abrir las puertas de su corazón para que tú gobiernes, Padre. Y si somos ya, Señor, personas que hemos aceptado a Cristo hace muchos años, Padre, te pido que los que están escuchando este tiempo, Padre, puedan, Señor, levantar, nuevamente animarse, Señor, para que puedan, Señor, compartir de la palabra, Señor, y pueda llegar a compungir el corazón de otros, Padre, con la palabra de Dios que tiene poder y autoridad, y puedan ellos compartir eso, Señor, para que puedan ser salvos, para que otros también no tengan ese temor de hablar de ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te entregamos este tiempo, Señor. Te entregamos todo, Padre. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga abundantemente.